Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, un refugio para todas aquellas personas que huyáis de la ignorancia supina, del analfabetismo funcional y de la esclavitud de nuestros días. Sed todos bienvenidos. Los que me seguís por mi canal de YouTube ya sabéis que subo tutoriales correspondientes al contenido de la asignatura de religión que imparto, de religión católica que imparto en las etapas de enseñanza secundaria obligatoria y en bachillerato. Aunque mi canal es público, cualquier persona puede acceder, no solo está dedicado a mis alumnos y a sus familias, sino también pues a todas aquellas personas que sintáis curiosidad por saber cuáles son las bases o los cimientos o los pilares de la civilización occidental, que es la tradición judeocristiana. Todos aquellos que os sintáis con la obligación de defender nuestra cultura, nuestra fe y nuestra civilización, mi canal es vuestra casa. Todos aquellos que queráis aprender historia de Israel, historia de la Iglesia, historia de la filosofía, metafísica, teodicea, interpretación de textos bíblicos, moral social, moral sexual, bioética, moral fundamental, en fin, pues todas aquellas personas que queráis aprender también doctrina social de la Iglesia, moral social, etcétera, o sacramentología, como estamos viendo ahora, pues mi canal ya sabéis que es vuestra casa y vuestro refugio. Sed todos bienvenidos. Con este último tutorial ya terminaríamos el tema 6 de los sacramentos, correspondiente a la tercera evaluación de primero de bachillerato. En los anteriores tutoriales, más concretamente en la primera parte, porque el tema se divide en cuatro partes, cuatro tutoriales. En la primera parte o primer tutorial vimos sacramentología general y profundizamos en la Santa Misa. En el segundo tutorial, que se corresponde con la segunda parte del tema 6, ya vimos algunas especificaciones sobre la Santa Misa y ya empezamos con el matrimonio católico, la fundamentación bíblica o las citas que justifican el matrimonio católico, sobre todo las dos dimensiones del matrimonio católico, la unitiva y la procreativa, que aquí para acabar el tema las volveremos a recordar para que todo quede más claro. También la validez del matrimonio católico, que aquí lo volveremos a recordar, las ofensas, lo que es la castidad, las ofensas a la castidad, que aquí volveremos a recordar algunas, como la lujuria y la masturbación u onanismo. También vimos que la Biblia prohíbe la violencia doméstica, la violencia familiar. Vimos lo de que es el privilegio paulino, que es el privilegio petrino. Esto ya en la tercera parte o el tercer tutorial: privilegio paulino, privilegio petrino, prohibición de la violencia doméstica o familiar. También técnicas de reproducción humana asistidas, esto ya lo vimos ya en la tercera parte, y ahora en la cuarta y última parte, en este tutorial ya terminaríamos todo lo referente a los sacramentos y más concretamente al tan maltratado matrimonio católico. Y aquí vamos a hablar sobre todo o a desarrollar más lo que se conoce como la paternidad responsable, porque ya expliqué en los tutoriales anteriores que el principal objetivo del matrimonio católico es reproducir el amor que Cristo siente por su Iglesia. El amor de Dios tiende a la creación. El matrimonio católico es concreador, colabora con Dios en la creación y en la reproducción de nuevos seres humanos. Por tanto, a esto lo llamaremos paternidad responsable, que ahora veremos en qué consiste esta paternidad responsable. Y para eso vamos a recurrir a varios documentos de la Iglesia, documentos oficiales. Dos encíclicas, la encíclica Castico Nubi del Papa Pío XI y la encíclica Humane Vitae del Papa Beato Pablo VI. Después vamos a ver, todo muy por encima, claro, es muy esquemático todo, la declaración Persona Humana, y para acabar la exhortación de Juan Pablo II, la exhortación Familiaris Consortio, que habla de los distintos tipos de situación conyugal en los que se puede encontrar una persona: separados, divorciados no vueltos a casar, divorciados vueltos a casar, lo que es la nulidad eclesiástica, lo que es el matrimonio civil, etc. Para empezar, las dos encíclicas de las que hemos hablado al principio, encíclica Castico Nubi del Papa Pío XI y encíclica Humane Vitae, que se escribe Vitae, Humane Vitae, del Papa Beato Pablo VI.
La palabra encíclica significa carta que circula, y las encíclicas pues son documentos que escriben los papas, los romanos pontífices, pues para enseñarnos cosas. En este caso, ¿en qué consiste la paternidad responsable? Por tanto, ¿qué es aquí se está trabajando la teología moral sexual? Las encíclicas, estas dos encíclicas, Casti Connubii de Pío XI y Humane Vitae del Papa Beato Pablo VI, destacan tres elementos. Primer elemento, en el matrimonio católico no se pueden separar la dimensión unitiva de la procreativa. Ya lo vimos que el matrimonio católico se basa en dos dimensiones. Dimensión unitiva, Génesis 2, 18, 24, el hombre abandonará a la mujer, el hombre abandonará a su padre y a su madre, el hombre abandonará a su padre y a su madre, se unirá a la mujer y los dos formarán una sola carne. Génesis 2, 18, 24, dimensión unitiva. El matrimonio es indisoluble, no se puede romper. Y dimensión procreativa, Génesis 1, 26, 28, creced y multiplicaos, someted la tierra. ¿De acuerdo? Por tanto, el primer elemento que destacan estas dos encíclicas es que las dos dimensiones del matrimonio católico, dimensión unitiva, Génesis 2, 18, 24, y la dimensión procreativa, Génesis 1, 26, 28, no se pueden separar. Ya hemos comentado anteriormente que el objetivo principal del matrimonio católico es reproducir el amor que Cristo siente por su Iglesia. Entonces, Cristo es Dios. El amor de Dios tiende a la creación, pues el matrimonio es concreador, o sea, colabora con Dios en la creación de nuevos seres humanos. ¿De acuerdo? Por tanto, cada acto conyugal, cada vez que el matrimonio practique el coito, el sexo, tienen que estar abiertos a la reproducción, ¿de acuerdo? Segundo, en lo que se refiere a los métodos anticonceptivos, la Iglesia habla de lo que es la continencia periódica. ¿Qué es eso de la continencia periódica? Pues que para espaciar los nacimientos, para que haya un tiempo entre un nacimiento y otro, ¿vale? La continencia periódica, se habla de el único método que acepta la Iglesia, siempre y cuando sea para espaciar los nacimientos, que es el de los periodos agenésicos, periodos de infecundidad, o el método ogino. ¿De acuerdo? ¿Qué es la continencia periódica? Que el matrimonio, para espaciar los nacimientos, puede utilizar el método ogino, también conocido como periodos agenésicos o periodos de infecundidad, que es cuando la mujer no ovula, ¿vale? Cuando los ovarios no producen óvulos, ¿vale? Entonces, es un método anticonceptivo artificial, natural, ¿de acuerdo? Ahora veremos que la Iglesia no acepta los artificiales. Por tanto, ¿en qué consiste también esta paternidad responsable? En la continencia periódica, que para espaciar los nacimientos se tiene que usar un método anticonceptivo natural, que es cuando la mujer no ovula, cuando los óvulos no producen, no se produce ovulación, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se le llama método ogino, o periodos de infecundidad, o periodos agenésicos, ¿de acuerdo? Por tanto, segundo elemento en el que coinciden, la continencia periódica. Para espaciar los nacimientos hay que recurrir a un método anticonceptivo natural, que es el método ogino, o periodos agenésicos o periodos de infecundidad, que es cuando la mujer no ovula, ¿de acuerdo? Por tanto, se acepta el método natural siempre y cuando sea para espaciar los nacimientos. Por tanto, continencia periódica, utilizar los periodos agenésicos de infecundidad o método ogino que permitan espaciar los nacimientos. Pero claro, esto es un método anticonceptivo natural. Es cuando la mujer no ovula. Tercer elemento,
Ambas encíclicas inciden en que cuando se utilizan métodos anticonceptivos artificiales como los profilácticos o preservativos, tanto masculino como femenino, o por ejemplo el DIU o la píldora del día después, que aparte de que tanto el DIU como la píldora del día después son abortivos, si se utilizan estos métodos anticonceptivos artificiales, aunque sea para espaciar los nacimientos, se corre el riesgo de que el hombre tome a la mujer como un puro objeto de placer sexual. ¿Por qué? Por una cuestión puramente biológica, porque el hombre tiene, o tenemos los hombres, más potencia sexual que las mujeres, ¿de acuerdo? Por tanto, estas dos encíclicas destacan tres elementos. Primero, no se pueden separar las dos dimensiones del matrimonio. Dimensión unitiva, Génesis 2, 18, 24, una sola carne. Dimensión procreativa, Génesis 1, 26, 28, creced y multiplicaos. Porque el matrimonio católico colabora con Dios, con Cristo, en la creación de nuevos seres humanos. El amor de Dios está abierto a la creación, el matrimonio es concreador, colabora con Dios. Paternidad responsable, lo que sería la continencia periódica para espaciar los nacimientos, ¿de acuerdo? Continencia periódica, el método Gino, periodos agenésicos o periodos de infecundidad, agenésicos o de infecundidad, que es cuando la mujer no ovula. Por tanto, la Iglesia acepta este método anticonceptivo natural siempre y cuando el objetivo sea espaciar los nacimientos. Y nos advierten ambas encíclicas de los peligros que existen cuando se utilizan, aunque sea para espaciar nacimientos, los métodos anticonceptivos artificiales. Los preservativos, DIU, píldora del día después, hay que tener en cuenta que la píldora, por ejemplo, del día después o el DIU son abortivos, etc. Entonces, porque se corre el riesgo de que el hombre tome a la mujer como un puro objeto de placer sexual. Por tanto, porque los hombres tenemos, por biología, por anatomía, más potencia sexual que las mujeres. Después, la declaración persona humana. Habla de varios aspectos de la sexualidad. Habla de la paternidad responsable, lo que hemos dicho ahora, continencia periódica, periodos de infecundidad, periodos agenésicos o método Gino-Naus para espaciar los nacimientos. También habla de la lujuria, que ya vimos que era una de las ofensas a la castidad, que es la búsqueda del placer venéreo, sería de la sexualidad, dejar de lado, eliminar todo lo que es la reproducción, o sea, separar, por así decirlo, la dimensión unitiva y la procreativa, que en el sexo solo se busca el placer y se deja de lado la reproducción, la creación de nuevos seres humanos. También se habla de la masturbación u onanismo, que ya hablamos también anteriormente como una de las ofensas a la castidad, y también habla de la homosexualidad. Y aquí se utiliza un lenguaje muy sensible y la Iglesia distingue entre el impulso a la homosexualidad y la práctica de la homosexualidad. La Iglesia no censura el impulso a la homosexualidad. Lo que la Iglesia no acepta es la práctica de la homosexualidad. Hay muchas personas católicas que tienen este impulso a la homosexualidad, pero estas personas viven en continencia, no practican nada que vaya en contra de lo que dice la Iglesia, y estas personas pueden comulgar y la Iglesia los pone como ejemplo de catolicidad. Por tanto, se distingue entre el impulso a la homosexualidad, que no está condenado por la Iglesia, y después la práctica de la homosexualidad, que es lo que no está aceptado por la Iglesia. Entonces, hay personas católicas, muchas, que tienen este impulso a la homosexualidad, pero no practican la homosexualidad. Entonces, estas personas pueden comulgar y la Iglesia las pone como ejemplo de catolicidad. Además, la Iglesia tiene que llevar a cabo una pastoral específica para que estas personas eviten llegar a la práctica de la homosexualidad, ¿de acuerdo? Entonces, la Iglesia a estas personas las pone como ejemplo a seguir, como ejemplo de catolicidad. Por tanto, distinguimos entre el impulso hacia la homosexualidad, hombre o mujer, ¿de acuerdo? Hombre o mujer, y que no está censurado por la Iglesia, y luego lo que no acepta la Iglesia es la práctica de la homosexualidad. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de hombre y mujer, pero obviamente una persona homosexual, hombre o mujer,
que se mantenga en continencia, que no practique la homosexualidad, es un ejemplo de catolicidad y esa persona puede comulgar y la Iglesia la pone como ejemplo, ¿de acuerdo? Y la Iglesia tiene que hacer una pastoral específica para evitar que este impulso a la homosexualidad llegue a la práctica de la homosexualidad. Pero si uno lee la Declaración Persona Humana, ve que en este apartado que se habla de la homosexualidad se utiliza un lenguaje muy humano, muy sensible, y no se utiliza ningún tipo de lenguaje o de vocabulario insultante, degradante, ni vocabulario soez. Es un lenguaje muy cercano, muy sensible, muy humano y muy respetuoso. Y por último, la exhortación Familiaris Consortio, que siempre partiendo de un matrimonio católico, las distintas situaciones en las que se puede encontrar una persona. Partiendo de un matrimonio católico, ¿vale? Bien, separados. Si las personas separadas, hombre y mujer, viven en continencia, pueden comulgar, ¿de acuerdo? Pero siempre partiendo de un matrimonio católico, hombre y mujer, que se han casado por la Iglesia. Separados, si ambos están separados y viven en continencia, o sea, el hombre vive solo y la mujer vive sola, pueden comulgar, ¿de acuerdo? Después, divorciados no vueltos a casar. Divorciados no vueltos a casar. Si viven solos, o sea, en continencia, pueden comulgar, ¿de acuerdo? Exhortación Familiaris Consortio. Distintas situaciones en las que se puede ver una persona, pero siempre partiendo de un matrimonio católico. Separados. Si los separados, el hombre por un lado y la mujer por un lado, viven solos, cada uno solos, viven en continencia, pueden comulgar. Divorciados. Igual que los separados, si viven en continencia, pueden comulgar. Divorciados, si cada uno vive solo por su cuenta, si viven en continencia, divorciados no vueltos a casar, obviamente, divorciados no vueltos a casar, si viven en soledad, si viven en continencia, pueden comulgar, ¿de acuerdo? Separados, si viven en continencia, en soledad, pueden comulgar. Divorciados no vueltos a casar, si viven solos en continencia, pueden comulgar. Ahora viene el problema. Divorciados vueltos a casar no pueden comulgar. ¿Por qué? Porque van contra el sexto mandamiento. No cometerás actos impuros, en este caso, adulterio, ¿vale? El divorcio es un documento civil, pero que una persona se divorcie de un matrimonio católico, eso no significa, están divorciados o el matrimonio se rompe para el Estado, para algo puramente civil, de derecho civil, pero para la Iglesia esas dos personas siguen casadas, ¿de acuerdo? Un divorcio es un documento civil, no es un documento eclesiástico, porque, por tanto, cuidado, dos personas, un matrimonio, tal, divorciados, vueltos a casar, por tanto, se casan pero por lo civil, no pueden comulgar. ¿Por qué? Porque están cometiendo adulterio, van contra el sexto mandamiento, no cometerás adulterio. Fijaos la diferencia, divorciados no vueltos a casar, si viven solos, en continencia pueden comulgar. Ahora, divorciados, siempre de un matrimonio católico, vueltos a casar, no pueden comulgar. ¿Por qué? Porque están cometiendo adulterio, van contra el sexto mandamiento, no cometerás actos impuros, ¿de acuerdo? Por tanto, separados, si viven solos en continencia, pueden comulgar. Divorciados, no vueltos a casar, divorciados no vueltos a casar, si viven solos en continencia, pueden comulgar. Divorciados vueltos a casar, no pueden comulgar, porque están cometiendo adulterio. Después tenemos la nulidad matrimonial o nulidad eclesiástica, que no se trata de anular el matrimonio, sino que ya expliqué en anteriores tutoriales la validez del matrimonio, ¿de acuerdo? Más concretamente, si no recuerdo mal, en la segunda parte o en el segundo tutorial, uno de los elementos que explicamos al principio del matrimonio católico es: para que un matrimonio se dé, para que el sacramento se dé, se tienen que cumplir una serie de requisitos según el derecho canónico. Tiene que haber amor, tiene que haber libertad, no me pueden obligar a casarme, se tiene que utilizar la razón, o sea, saber la responsabilidad que conlleva el matrimonio católico, tener en mente
el hecho de que el matrimonio es indisoluble, una sola carne, estar dispuestos a tener hijos y a educarlos en la fe católica. Si estos 6 parámetros son cumplidos por los contrayentes, el matrimonio es rato, ya lo vimos. Un matrimonio válido es un matrimonio rato, y cuando tienen a su primer hijo, rato y consumado. Ahora, ya especifiqué y vuelvo a decirlo aquí: si uno de los contrayentes falla en uno, aunque sea uno de estos 6 parámetros que expone el derecho canónico, el matrimonio es nulo. Por tanto, no es que se anule el matrimonio, es que no se produce. Entonces, cuando se solicita un matrimonio católico, solicita la nulidad eclesiástica, envía unas pruebas a un tribunal de derecho canónico. Entonces, analiza este tribunal de derecho canónico, a partir de estas pruebas, si en el momento de la celebración del matrimonio el sacramento se dio o no. Entonces, a partir de estas pruebas, pues el tribunal de derecho canónico, que son teólogos expertos en derecho canónico, en la jurisprudencia de la Iglesia, Codex Iuris Canonici, dicen, pues efectivamente, cuando estas 2 personas celebraron el matrimonio católico, pues no eran conscientes del paso que tenían que dar, no utilizaron la razón, y eso vicia de nulidad el matrimonio. O no tenían pensado tener hijos, o no lo tenían pensado educarlos en la fe católica, o no tenían en mente el hecho de que el matrimonio es indisoluble, ¿de acuerdo? Entonces, la nulidad eclesiástica o nulidad matrimonial no significa anular el sacramento, sino, a partir de una serie de pruebas, un tribunal de derecho canónico decreta que el sacramento, en el caso de un tal matrimonio, nunca se produjo, o sea que nunca han estado casados, ¿de acuerdo? Por tanto, la nulidad eclesiástica es distinta al divorcio. El divorcio no es más que un documento civil, pero para la Iglesia siguen casados. En cambio, con la nulidad matrimonial o nulidad eclesiástica, cuando un tribunal de derecho canónico dice, concede la nulidad matrimonial o eclesiástica a un matrimonio, les está diciendo, es que el día que vosotros os casasteis en la Iglesia o por la Iglesia, el sacramento no se dio, no se produjo, por esto y por esto. ¿De acuerdo? Eso es la nulidad matrimonial o eclesiástica. No es anular, es demostrar que en el momento de la celebración del sacramento, este no se dio, no se produjo, ¿vale? Y luego tenemos el matrimonio civil. El matrimonio civil no está reconocido por la Iglesia. Entonces, yo pongo el caso de Su Majestad Felipe VI, que cuando se casó con doña Leticia en el año 2004, en ese momento era el príncipe de Asturias, se pudieron casar por el rito católico. ¿Por qué? Porque a pesar de que ella es divorciada, pero es divorciada de un matrimonio civil, ¿de acuerdo? Por tanto, si yo estoy soltero, conozco a una mujer, y esta mujer está divorciada de un matrimonio civil, nos podemos casar por el rito católico. ¿Por qué? Porque para la Iglesia el matrimonio civil no existe. Es como esa mujer siempre ha estado soltera, o ese hombre siempre ha estado soltero, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿me puedo casar con una mujer que sea divorciada de un matrimonio civil? Sí, ¿de acuerdo? Sí me puedo casar, ¿vale? Por tanto, el matrimonio civil no está reconocido por la Iglesia, ¿vale? Entonces, en la exhortación Familiaris Consortio, de una forma mucho más amplia, pues habla de estos distintos tipos de situación. Separados, si viven solos y en continencia, pueden comulgar. Divorciados, no vueltos a casar, si viven solos y en continencia, pueden comulgar, ¿de acuerdo? Divorciados, no vueltos a casar, si viven solos y en continencia, pueden comulgar. El problema viene con los divorciados vueltos a casar. No pueden comulgar, porque van contra el 6º mandamiento, no cometerás actos impuros, están cometiendo adulterio, ¿vale? Entonces, no podrán comulgar hasta que rompan esa situación inmoral. Divorciados, siempre partiendo de un matrimonio católico, divorciados de un matrimonio católico, vueltos a casar, no pueden comulgar, ¿de acuerdo? Por tanto, hay que distinguirlo de los divorciados no vueltos a casar. Los divorciados no vueltos a casar, si viven en soledad y en continencia, pueden comulgar. Los divorciados vueltos a casar no pueden comulgar. Y luego, la nulidad matrimonial, ya lo hemos visto, que sería demostrar que el sacramento no se produjo. No es anular, es que no se produjo el sacramento, en su día no se produjo. Y después, el matrimonio civil no está reconocido por la Iglesia. Yo me puedo casar con una mujer que esté divorciada de un matrimonio civil,
porque para la Iglesia no ha estado casada, ¿de acuerdo? Bien, y ahora, como en el tema de bioética, del primer tema de la primera evaluación de primero de bachillerato, voy a leer las conclusiones. Son conclusiones mías. A lo largo del tema 6 hemos estudiado los 7 sacramentos, aunque nos hemos centrado en la Santa Misa o Comunión y en el matrimonio católico. En lo referente al matrimonio, para que el sacramento sea rato, o sea, que el matrimonio se dé, es necesario cumplir con los requisitos expuestos en el derecho canónico y que vimos en los capítulos anteriores, y que hemos vuelto a recordar aquí. Para poder cumplir con dichos parámetros, los que dice el derecho canónico, para que el sacramento del matrimonio se dé, es necesario llevar una vida cristiana. Si no, se corre el riesgo de que el sacramento sea nulo. Debemos añadir que actualmente en la sociedad se ha desvirtuado, bestializado la sexualidad humana. España ya no es un país católico. Esto ha provocado un aumento alarmante de la violencia, asesinatos, robos con violencia, violaciones, abuso de menores, violencia doméstica, aborto, experimentación con embriones humanos, etc. Y los suicidios, aumento de los suicidios. Si las personas antes del matrimonio banalizan o animalizan o bestializan la sexualidad, no se dará el sacramento del matrimonio y no se podrá llevar a cabo una paternidad responsable. Por tanto, para que el matrimonio católico se dé, se tiene que llevar previamente una vida mínimamente cristiana, ir a misa, cumplir el resto de los mandamientos, etc. Toda esta paganización o bestialización de la sociedad, o sea, dejar de lado, paganización de la sociedad sería descristianizar la sociedad, dejar de lado el cristianismo, ataca también a la familia. Esta descristianización de la sociedad ataca también a la familia. Debemos tener en cuenta que la familia es el pilar básico de la sociedad. Si desaparece la familia, desaparece la sociedad y el ser humano. A día de hoy, la Iglesia y la sociedad llevan caminos opuestos. Esto es debido a que en las familias no se educa en la fe católica. A esto hay que añadir que en España se maltrata a la asignatura de religión católica. Esto provoca un desconocimiento de la doctrina católica. Si las personas desconocen la doctrina católica y la historia de Occidente, que es la tradición judeocristiana, no podrán defender a la Iglesia católica ni cumplir con la doctrina. Muchos matrimonios fracasan porque existe un gran desconocimiento de la historia de Occidente y de la doctrina católica. Las personas deberían plantearse el hecho de que cuanto menos católica es la sociedad, más violencia existe. Esta frase de este senador romano la repetiré en el último tema, en Doctrina Social de la Iglesia, pero ya la pongo aquí, para concluir el tema 6. Como decía el senador romano Marco Tulio Cicerón, allá por el siglo I a.C., un pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Bueno, con esto ya terminamos, finiquitamos, liquidamos el tema 6, 4 partes, 4 tutoriales, aunque bueno, hay un quinto tutorial que es el de la introducción a la tercera evaluación. Por cada nivel se ha hecho una introducción. Entonces ya dejamos el tema 6, los sacramentos y profundización en la Santa Misa o Comunión y en el matrimonio católico. Bueno, y ya avanzo lo que explicaremos en el tema 7, que es el último de bachillerato, en 3 partes: doctrina social de la Iglesia. Veremos cómo la Iglesia, o una serie de documentos a través de los cuales la Iglesia hace un trabajo de sociología en las distintas épocas, sobre todo a partir de los siglo XVIII, siglo XIX hasta la actualidad, y cómo este trabajo sociológico lo que pretende es hacer una radiografía de la sociedad. Y una vez que la Iglesia dice cómo es la sociedad, después la Iglesia plantea cómo debería ser la sociedad. La Iglesia utiliza la sociología para hacer una fotografía de la sociedad, una radiografía, un vídeo para ver cómo es la sociedad, y después, en estos documentos de doctrina social de la Iglesia, después del análisis sociológico, la Iglesia plantea cómo debería ser la sociedad. Y llegaremos a la conclusión de que existe una grandísima diferencia, pero abismal, entre cómo es la sociedad y cómo debería ser la sociedad.
¿de acuerdo? Y esto lo veremos en estas 3 partes del tema 7 de doctrina social de la Iglesia, 3 partes y en principio 3 tutoriales, y veremos primero, de manera general, los distintos documentos, que la mayoría son encíclicas, y veremos el trabajo sociológico que ha hecho la Iglesia y que sigue haciendo, y el cómo debería ser la sociedad. Entonces, en la doctrina social de la Iglesia, la dignidad del ser humano ante todo, una sociedad justa, una sociedad en la que haya una economía basada en el cristianismo, que es en contra de lo que dice tanto el marxismo como el liberalismo. Ya veremos esto, los distintos tipos de democracia, lo que es la democracia socialista, comunista, lo que es la democracia liberal y lo que es la democracia cristiana, y veremos que hay una gran diferencia, y llegaremos también a la conclusión de que el actual sistema político, la democracia liberal o democracia socialista, que es hacia donde vamos, no está aceptada por la doctrina social de la Iglesia. Y luego también, como en los temas, pues haremos una serie de conclusiones para ver, sobre todo, las grandes diferencias entre cómo es la sociedad y cómo debería ser la sociedad. Y hablaremos pues de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores, del salario justo, la familia, las empresas, que un Estado tiene que ser lo menos intervencionista posible, solidaridad, subsidiariedad, y tener al ser humano como referencia. La dignidad humana, el trabajo dignifica al ser humano, y esto será lo que iremos viendo a lo largo de estas 3 partes del último tema de bachillerato, tema 7, doctrina social de la Iglesia. Por ahora lo dejamos aquí, hasta otra, chao chao.